Buenas tardes, acá estamos con Carolina Lozada, periodista y senadora nacional por la provincia de Santa Fe y vicepresidenta primera del Senado de la Nación. Caro, ¿cómo Así estás? es. Gracias Ay, por claro, el título. recibirnos. Tenés todo eso y más. Ahora nos vas a contar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Gracias por recibirme en tu Gracias a despacho. ustedes por venir acá. Bueno, contanos cómo es esto de ser una mujer multifacética, porque tu carrera es así realmente. Periodismo, televisión, radio. Sí, bueno, cuando uno es periodista hace un montón de trabajos, no es que te quedas con una sola cosa, Sí. por lo general haces radio, televisión, digo, si en la medida que se te den las oportunidades uno trata de hacer todo lo que puede y toda esa experiencia y todo está bueno. Y son diferentes enfoques de la misma carrera, ¿no? Del mismo oficio que es el periodismo. Así que estuve dentro de lo que es la tele, incluso estuve en la calle haciendo móviles, haciendo informes especiales para el noticiero, cubriendo distintas elecciones incluso. Pero bueno, ahora desde otro lugar trato también de llevar la voz de la gente. Bien, ¿y ya estamos en qué periodo aproximado tuyo? Vamos por el segundo. No, yo estoy en la primera vez que empiezo a trabajar en política. Yo Sí. empecé con el presidente, al mismo tiempo Claro. que el presidente y la vicepresidente. En esa elección ellos fueron elegidos como diputados nacionales y yo como senadora nacional. En mi caso por la provincia de Santa Fe. Sí. Y bueno, ahí arranqué. Bueno, pero vamos por otro periodo, quiero decir, para seguir luchando, para seguir trabajando con la gente. La verdad que eso todavía no lo estoy ni pensando Ah, lo que vamos a hacer, pero sí que, bueno, desde donde esté yo voy a estar empujando por lo mismo que trabajo hoy, ¿no? Por la transparencia, por que se escuche la voz de la gente realmente y no la política que hemos visto durante tanto tiempo y que hoy también existe, mirarse el ombligo de la política en lugar de trabajar con las leyes que tienen que ver con los problemas del día a día de la gente. Claro, estuviste con el senador Pagato con el tema del proyecto de la ley en contra de las falsas denuncias, estuvieron trabajando, estuvimos en el evento. Sí. Qué interesante. La verdad que muy interesante. Es un proyecto de ley que presenté por primera vez en 2022. Todavía el gobierno kirchnerista en ese momento se cajoneó. Sí. Y cuando asume el senador Pagotto como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en esa comisión estaba el proyecto, hablo con él y a él le pareció interesante y obviamente rápidamente se logró tratar. Yo por eso me siento como súper agradecida con él y con su hijo por la predisposición que tienen siempre con los proyectos que vienen de mi parte. Tiene que ver quizás con una línea de pensamiento en muchos temas muy similar. Y bueno, hay muy buena onda y la realidad es que estamos sacando muchas cosas adelante, no solamente este proyecto. Hemos logrado aprobar venta de niños, que parece increíble, pero en Argentina no estaba la figura penal en nuestro código de la prohibición de venta de niños, lo que no implica que estaba permitido estar en cualquier lugar y vender un niño, pero que cuando existía ese tipo de delito, como no existía la figura exacta, era muy difícil de llegar a las últimas consecuencias con las personas, ¿no? con los imputados. Así que, bueno, eso lo logramos y así, bueno, con la ley antimafias que venía del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero nos hemos subido y hemos tratado de militarlo y explicárselo a la gente y todo, y hemos trabajado mucho para sacarla adelante y así con un montón de proyectos de ley. Bueno, maravilloso. Igual el tema del proyecto contra las falsas denuncias es súper importante. Hay muchas víctimas. Yo estuve ese día, sinceramente es desgarrador lo que pasaban las personas, cuando en realidad los culpables están pasándola muy bien, porque exacto. eso no tiene consecuencias. No. Ese es el tema. Hoy existe la figura dentro del Código Penal, pero las consecuencias están ridículas, de 2 meses a 1 año de prisión. Y si es por multa son 12.000 pesos, ¿quién va a hacer una denuncia por falsas denuncias? Cuando la pena en expectativa es tan pobre. Así que bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que nadie use a la justicia como para vengarse de otra persona o por la razón que fuera, sino que la justicia tiene que ser utilizada cuando vos decís la verdad, ¿no? Entonces, si una persona utiliza los recursos de todos los argentinos, porque la justicia se paga con nuestros impuestos, bueno, me parece que, y lo utiliza mal, me parece que tiene que pagar las consecuencias, porque además se arruinan vidas. Vos, como vos me decías, estuviste en los eventos de falsas denuncias, tanto en el primero como peor todavía en el segundo que hicimos acá en el Senado,
estábamos en el salón azul, que es el más grande de todo el Y Senado. no había lugar. No había lugar, mucha gente se quedó afuera, lo tuvo que ver a través de las redes sociales, de mi canal de YouTube y todo, porque no había posibilidad. Y así nos pasa en cada provincia cuando vamos con el senador Pagotto a hacer las jornadas federales en contra de las falsas denuncias. Sí, se vio que estuvieron. ¿En cuántas provincias estuvieron ya hasta este momento? Estuvimos, bueno, en mi provincia, que es la provincia de Santa Fe, estuvimos también en la provincia de Mendoza, estuvimos bueno, tenemos ahora la posibilidad de ir invitaciones para ir a Salta, Neuquén, a San Juan, bueno, a muchas provincias realmente. Me parece que es un tema para sacar de lo que es el Senado y llevarlo a la gente, ¿no? Porque hay muy poca contención con la víctima de falsas denuncias. Sí. Claro, entonces realmente la gente se siente más apoyada y más contenida de alguna manera cuando vos vas a la propia provincia, escuchás los problemas, se empiezan a generar grupos entre ellos, en donde se generan hasta grupos de WhatsApp en donde empiezan a comunicarse y bueno, obviamente que unidos van a tener mucha más fuerza que todos por separado, ¿no? Claro, maravilloso, porque igualmente algo que le pasa a la gente, que es la necesidad del Estado cerca de ellos, que es lo que charlábamos antes de arrancar la entrevista, es muy necesario. La gente se siente más protegida, se siente con ganas de poder denunciar al que está haciendo una falsa denuncia y cuando realmente le pasa algo, porque se escucha mucho a la gente que es, ¿y para qué voy a denunciar si después no pasa nada? ¿No? Es como un eslogan que tienen las personas. Sí. Lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente. En este caso, realmente es increíble que no pase nada. Nosotros hemos tenido acá mamás de chicos que se han suicidado por una falsa denuncia, que después el pedido de disculpas de la parte de la persona que hizo esa falsa denuncia llega, pero tarde, cuando la vida de ese chico, bueno, terminó de esa manera, ¿no? Y así, gente que ha estado preso, el tema del caso Ghisoni, que es un caso que ha estado en la tapa de todos los medios en las últimas semanas, justamente salió de las jornadas contra falsas denuncias que hicimos acá a principio de año, porque Frank Ghisoni, que es el hermano mayor, el que nunca se sumó a eso porque era más grande y tenía más poder de dilucidar qué era lo que estaba sucediendo, se fue a vivir con su papá en el momento, pero bueno, obviamente que sufrió un montón. Tomás, el hermano, el chico que sube el video, ve a su hermano en el evento de falsas denuncias, lo ve a través de TikTok, porque justamente se empiezan a viralizar los videos de las diferentes personas que vienen a dar su testimonio. Así que creo que suma un montón, porque de hecho gracias a las jornadas federales que hicimos en el Senado, hubo un reencuentro, digamos, en esa familia. Sí, bueno, también yo lo escuché conversar, estuvo en todos los medios. Y bueno, y el último de sus hijos, el que ahora está con su papá, contaba que todavía queda uno de sus hermanos con esta situación. El más chiquito. Sí. Y había mucha gente contando testimonios desgarradores, porque el daño está hecho, el tiempo es lo único que no recuperamos, entonces es muy difícil. Y le roban la infancia a un chico, en donde también están vulnerando los derechos del niño, porque el contacto con la familia es parte de los derechos del niño, ¿no? Hay muchos abuelos impedidos de contacto con sus nietos, abuelos, abuelas, digo abuelos en sentido general, por una falsa denuncia, o porque el problema quizás es con su mamá o con su papá, y bueno, y quedan impedidos también los abuelos, lo cual es increíble, ¿no? Porque para los chicos es importante y además, como lo que te decía recién, es un derecho de los chicos el hecho de estar en contacto. Sí, después se había hecho uno también en diputados y se conversó y vinieron otras personas a comentar lo que le estaba pasando y hablaban mucho del tema del periodismo. Bueno, vos que sos periodista, esto lo entenderás. Eso lo dijo Guillermo Pardini en estas jornadas que hicimos en el Senado en contra de las falsas denuncias. Una de las personas que vino, además del abuelo de Lucio Dupuy, fue Guillermo Pardini, que es amigo mío y lo conozco de los medios y hemos trabajado juntos, por eso me llega a mí todo esto. En 2022 llega Andrea Guachi, que conocía a Guillermo y ella fue la que me trae la problemática y venía tocando puertas, golpeando y nadie quería escucharla porque era políticamente incorrecto hablar de eso. Y Guillermo decía algo que para mí es muy interesante, que es el hecho de que nosotros, y yo me reconozco como periodista habiéndolo hecho sin querer, no es una cuestión ni de maldad ni nada de parte de los colegas,
Pero muchas veces cuando nos llega una denuncia y contamos una historia, hablamos de denunciante y denunciado o denunciada de otra manera, ¿no? Claro. Decimos víctima. Y si en lugar de denunciante si en lugar de denunciante hablamos de víctima, ya estamos de alguna manera tomando partido, diciendo que esa persona sufrió lo que dice haber sufrido. Exacto. Y yo estoy de acuerdo con creerle a la persona que viene con una denuncia, pero a partir de creerle, o sea, el creerle es lo que uno hace que se tome esa denuncia y que se empiece a investigar. Pero la investigación tiene que ser en corto tiempo y tiene que empezar a evaluar las pruebas y sopesarlas para ver si realmente hay elementos como para que la otra persona esté impedido de contacto, ni hablar de si la otra persona está presa, ¿no? Porque si no, se arruinan las vidas de los chicos, la vida de los adultos, hay manchas que son difíciles de sacar, porque una persona que estuvo presa, aunque sea una falsa denuncia, muchas veces la gente o la gente del trabajo no recuperan los trabajos o dicen, pero ¿y si es verdad? Porque uno queda con ese estigma. Mucha gente ha quedado con ese estigma mucho tiempo. Y por eso me parece que son esos problemas que hoy existen, es un problema social grave y que hay que darle voz a eso para que la gente empiece a comprender que eso sucede, que le puede pasar a cualquiera, Sí. me puede pasar a vos, me puede pasar a mí, te puede pasar a vos o a cualquiera de las personas que nos está escuchando en este momento. Exacto. Y también ha pasado con figuras de la justicia también que han tenido falsas denuncias, que no han podido seguir con su cargo. He escuchado algunos testimonios de algunas personas también, pero bueno, también tiene que ver con el comunicador, ¿no? O sea, vos como periodista, ¿cómo lo evaluás? Por ejemplo, te cae esta situación. Obviamente primero se le crea a la víctima, por supuesto. Porque uno lo considera como tiene que ser. A la víctima. Exacto. Al denunciante, en realidad. Exacto. Viste que uno automáticamente... Bueno, a eso es... Que lo que vos decís es lo que me pasó a mí y le pasa a todos los periodistas. Yo hoy, con otros elementos y con la experiencia de lo que vengo... Hoy, ¿cómo sería para vos? Claro. Porque hoy, es importante para todos escuchar 100%. Esto. Hoy, si tuviera que hablar de un caso, hablaría de denunciante. Perfecto. Porque no podemos hoy ya hablar de víctima antes de... Y no implica no creerle. No implica no creerle. Exacto. Porque yo te puedo creer, pero después hay que demostrar las cosas. Porque podemos cometer el error de lastimar a muchas otras personas si se trata de una falsa denuncia, ¿no? Exacto. Bueno, eso es maravilloso para todos. Cuando les llega una situación así, primero tomar las medidas, ¿no? Sí. Porque es como... se había acostumbrado un poco a hacer eso, y es una injusticia, porque pasa en todos lados, no solamente en la vida cotidiana de las personas, sino que también en la televisión ha pasado con muchas personas, y el daño está hecho. Los trabajos se pierden, los niños se escuchan, las familias también, ¿no? Y es algo que ya quedó, es más ahora que están todos los medios, en todos lados. Queda la duda. Y siempre. ¿No? Como que durante mucho tiempo queda la duda para siempre, no sé si para siempre, pero durante mucho tiempo queda ahí, pero ¿y será? ¿Y no será? Claro, las personas que te conocen y que dan fe por vos y por tu integridad moral. Muchas veces hay gente que dice, bueno, lo que nos pasó a Cunio Libarona y a mí, a nosotros nos denunciaron en el primero de los eventos de falsas denuncias. Mariano Cunio Libarona ni siquiera estaba. Yo estaba, una joven, Jazmín Carro, una chica de 18 años, viene y cuenta un testimonio realmente desgarrador, en donde ella dice que cuando tenía 14 años denunció falsamente a su papá de haberla abusado, porque tenía 14 años y en ese momento le molestaba que su papá le ponía límites y no la dejaba salir a veces y todo, porque, bueno, como hacemos todos cuando tenemos un chico de 14 años, tenemos que decirle a veces que sí, a veces que no. Y se enojó mucho, tomó otra historia que ella conocía y denuncia a su papá. Al poco tiempo quiere retractarse y la justicia no quiso escucharla, no quiso volver a escucharla, porque ya se había quedado con aquel relato. Y al relato que ella hizo, le agregaron un montón de no sé, frases que ella no había dicho y de delitos que ella no había denunciado. Entonces, hay algunas cuestiones que son graves y que para tener un buen servicio de justicia tenemos que mejorar. Y por eso también este proyecto. Y en ese momento, cuando viene Jazmín al Senado, yo la conocí 5 minutos antes del evento. Vinieron acá muchas de las personas que iban a hablar en el evento y contaban parte de su historia. Yo nunca le dije ni qué tenía que decir ni qué no. Ella venía con
preparada porque ella misma se había preparado un discurso que lo había escrito ella misma, según me contó después Andrea Guacci y su mamá. Y este grupo de personas, un grupo de kirchneristas, no meto a todos los kirchneristas en la misma bolsa, pero este grupo particularmente, donde hay un juez, un ex juez, Rosansky, Dora Barrancos, Nora Schulman y un grupo de personas, nos hicieron una denuncia a Cunio Libarona, que no estaba ni siquiera, y a mí, porque decían que habíamos obligado a Jazmín a declarar eso bajo tormentos y torturas, o sea, de dictadura militar. No más lejos ella de que te diga que te sentás y te dice, habla de lo que quieras. Bueno, nos hicieron una falsa denuncia. Así. Es que no estaba, porque yo estaba. Bueno, yo estaba en ese evento. Bueno, nos hicieron una falsa denuncia, obviamente la justicia era tan payasesco lo que decía, que la desestimó. Pero digo, fíjate cómo cualquiera de nosotros está a tiro de una falsa denuncia. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. No hay consecuencias de una falsa denuncia. Entonces, a ese grupo de personas que nos denunciaron a nosotros, ¿qué consecuencias recibieron por haber hecho una denuncia? Decir que habíamos torturado, o sea, una cosa insólita, ninguna consecuencia. Mientras tanto, a veces una víctima paga años de cárcel, una vida arruinada. Sí, y mientras tanto a personas que realmente son víctimas, como por ejemplo, no sé, una mujer víctima de violencia de género y todo, muchas veces no se la protege lo suficiente. ¿No? Nosotros lo que buscamos con este proyecto es que la persona que es víctima real sea protegida y que la justicia y los recursos de la justicia vayan hacia esa persona. Exacto. La protección de la mujer víctima de violencia de género, del chico víctima de abuso o de violencia o de cualquier tipo de cuestión así, cualquier delito, bueno, y no sobre las falsas denuncias, que a veces la justicia está llena de falsas denuncias, entonces no tiene el tiempo necesario como para hacer rápido el resto del trabajo, ¿no? Sí. Y a veces ha pasado también que cuando realmente hay una víctima, subestiman lo que le pasa, ¿no? Subestiman ya sea en los trabajos o ya sea en la justicia por todas estas cosas, ¿no? Exacto. Yo creo que una vez lo hablamos con Juan Carlos Pagotto cuando estaba en el programa, que la justicia tiene una gran deuda con todos los argentinos. Sí, ¿no? Y además hacer falsas denuncias es bastardear la verdadera causa de las mujeres con lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con dar ni un paso atrás en los logros, en los derechos que hemos adquirido y en que nos pongamos en una situación de verdadera igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La igualdad es lo que busca el feminismo. Lo equivalente al machismo es embrismo, se llama. Yo lo digo en todos los eventos porque quiero que de alguna manera me encanta. La gente yo pienso exactamente igual, así que me parece maravilloso. El feminismo es equilibrio, pero la gente muchas veces cree que el feminismo es lo contrario al machismo, y lo contrario, o lo equivalente, mejor dicho, al machismo, se llama embrismo. Está en el diccionario, no me lo inventé yo la palabra. No, pero es muy importante. Igualmente, las fuerzas como ya lo hemos charlado con diferentes personas relacionadas a la política que hemos charlado, no hay una figura de que esto es porque nos importa a la gente. Lo que siempre le importa al kirchnerismo son los negocios, no le importa o el juez amigo o el fiscal amigo, no importa si es víctima o no. ¿Vieron esto que estaban haciendo ustedes que fue maravilloso y ayuda mucho a las personas para que se puedan empezar a atrever y hacer escuchar su voz? Entonces tenían que ver qué podían hacer. De hecho quedó así, de hecho se notó que quedó así. Yo que he estado yo estaba maravillada y la gente también prestando atención, y los que no podían entrar estaban todos sentados viéndolo por las pantallas, y se nota la sinceridad. Tarde o temprano la verdad sale a la luz y se sabe que esas fuerzas políticas donde se puedan meter a ver si pueden agarrar algo para lastimar, ya sabemos que es así. Sí, y no todos. Yo todavía estoy tratando de hablar con muchos de ellos y intentar que apoyen el proyecto. Importante. Y la verdad que si logramos sacar del Senado de la Nación un proyecto maravilloso entre todos, incluso, o sea, todos, sería espectacular. Pasó así con venta de niños, que logramos que sea unánime, y creo que necesitamos de muchos, no importa de qué partido político, pero que tengan conciencia de que este es un problema real, que es un problema social que tenemos hoy en día y que nosotros lo que estamos buscando es la verdad. Bueno, eso es importante, la unión para la sociedad es para lo que uno, o sea, ¿no? Cuando uno está ejerciendo estos lugares políticos tan importantes, eso es un ejemplo, que es muy difícil llevar a cabo un consenso, pero por eso, como decís,
Son algunos, muy difícil, no todos. Muy difícil. Sí, muy difícil. Hay veces cuando ideológicamente tenés tanta diferencia, Sí. es complicado encontrar los puntos, pero bueno, yo estoy dispuesta yo quiero que realmente este proyecto salga. Quiero que la gente tenga esa herramienta y que la justicia tenga esa herramienta. Así que estoy dispuesta a hablar con todas las personas que sean necesarias para poder lograrlo. Bueno, pero eso forma parte de, no importa las banderas, lo que importa es la sociedad, lo que importa es la gente. Es que esto importante. Debería ser trascender los partidos políticos. Exacto. O sea, yo no logro entender cuando, incluso desde mi partido político, han salido grupos a decir que esto va en contra de las mujeres. Primero, que hay mujeres denunciadas falsamente también. Sí. Hay hombres y hay mujeres denunciadas falsamente. Segundo, que para comprobar que una persona vaya presa por falsas denuncias, no es que cuando la persona denunciada es absuelta por la justicia, automáticamente salta y es una falsa denuncia y esa persona va presa. No. Para que sea una persona que vaya presa por falsas denuncias, lo que tiene que pasar es que no solamente sea absuelta la persona denunciada, sino que además se comience un nuevo juicio en donde comienza con presunción de inocencia para la persona, claro, para la nueva denunciada, digamos, la anterior denunciante, ¿se entiende? Sí. Con presunción de inocencia para esa persona. Y lo que hay que demostrar es que cuando se hizo esa denuncia, esa persona, a conciencia de la falsedad de su denuncia, lo hizo con el solo objetivo de lastimar a la persona a la que denunció. Entonces hay que demostrar la culpabilidad de la persona y la real malicia de esa persona, o dolo directo sería, de esa persona sobre la persona a la que denunció. Entonces, lleva un tiempo. Por supuesto que lleva un tiempo, por supuesto que tiene también su dificultad y todo, pero me parece que vale la pena intentarlo. Sí, y sería bueno que, de ser así, que así sea, sería buenísimo que los tiempos sean cortos. Bueno, eso es otro tema que también queremos trabajar y tiene que ver con los tiempos de la justicia. Sí. Los tiempos de la justicia a veces son tan extensos, obviamente también sabemos que faltan jueces, nombrar, sí. Y faltan, por supuesto, también muchísimas... sobran quizás causas por las falsas denuncias, entre otras cosas, y lo que necesitamos es una justicia que sea rápida. Si vos hablas de un caso de violencia real, un caso verdadero de violencia de género, y la justicia llega tarde, y tampoco es justicia. No. Porque muchas veces la justicia llega y la persona sufrió durante muchísimos años el miedo, el acoso, el estar encerrada por miedo a la persona que la violentaba. Entonces, la justicia tiene que ser bastante más veloz de lo que es. Y dentro de estos proyectos está también pedir esto, ¿no? Por supuesto. Estamos trabajando en otro, en donde estamos hablando de esto, justamente. Claro, porque el mientras tanto es durísimo para el que lo pasa. Sí, imagínate que Guisoni estuvo con prisión preventiva 3 años. Sí, desgarrador, yo lo escuché. Sí, pero además tengamos conciencia de que no es el único caso, lamentablemente. Ojalá Guisoni fuera el único caso y sería terrible para él, pero no serían tantas la cantidad. Hay muchos casos de personas que están presas o están privadas de la libertad y no han tenido la posibilidad de presentar o que se valoren todas las pruebas que ha presentado, más allá de la dificultad de comprobar que no hiciste lo que no hiciste, ¿no? Si vos algo no lo hiciste y se invierte la carga de la prueba, en Argentina tenemos presunción de inocencia, o sea, vos sos inocente hasta que otro demuestre lo contrario, pero si se invierte la carga de la prueba, vos tendrías que entonces demostrar tu inocencia. No es así la justicia en Argentina, o no debería ser así. Exacto. Aunque en muchos casos lo que denuncian es que se ha invertido esa carga de la prueba. Claro. Bueno, igualmente con este caso de Guisoni salió luego de estos eventos, no sé si viste que en los medios se le empezó a dar más preponderancia al tema. Sí, sí, la verdad que muchos años, pobre hombre, pero por suerte. No, pero agradezco muchísimo a la gente, bueno, en todos los medios de comunicación, Paulino Rodríguez en La Nación, el Pelado Trebuch, Diego Sheikman también, hay muchos medios de comunicación han estado mostrando diferentes casos. Sí. Distintos casos en donde hubo falsas denuncias, en donde la persona termina siendo absuelta. Incluso ayer veía un caso de la persona absuelta y sin embargo hace años que no tiene contacto con su hija.
Entonces vos decís, está absuelto, ¿por qué la justicia no le da la posibilidad de poder ver a su hija? Bueno, y así con muchísimas cosas. Pero bueno, estamos trabajando para tener una mejor justicia. Sí, una última pregunta relacionada con este tema que habían conversado, había hablado el hijo de Guisoni, me acuerdo justo, pues fue el caso más conocido, más en los últimos tiempos. El tema de cómo los psicopedagogos o las psicólogas a los niños le piden que mientan, ya eso fue inaudito. Sí, eso fue inaudito, lo digo porque yo estaba escuchando a esas personas, quedamos anonadadas con eso. Y cuando se genera una asociación ilícita en contra a favor del dinero, digamos, porque se hizo en contra de esta persona, o se habría hecho, porque tenemos que esperar a que la justicia se expida al respecto, ¿no? Pero si realmente sucedió que la justicia, en connivencia con diferentes personas, actores, en este caso con la madre, actuó de esa manera, la verdad que debería ser un gran escándalo en Argentina. Ok, perfecto. Entonces dentro de los proyectos también está ver estas partes, ¿no? Relacionadas con la parte psicopedagógica de los niños. Lo que pasa es que nosotros lo que sí queremos hacer es prohibir las cámaras GESEL privadas. Maravilloso. Privadas, sí públicas, porque las herramientas las tiene la justicia, pero cuando se hacen en forma privada hemos detectado que hay algunos temas que pueden ser complicados. Pero la verdad es que hoy están las figuras legales para el resto de ¿no? Si hay una asociación ilícita que piden dinero a cambio de, bueno, hay una asociación ilícita, hay figuras en el Código Penal para perseguir y que esas personas vayan presas. Maravilloso. Bueno, Caro, muchas gracias. ¿Y qué mensaje le darías a todas las mujeres? Porque sos un gran ejemplo de una mujer multifacética. A las mujeres que, bueno... A todos les diste un súper mensaje con todo esto, pero también a las mujeres, porque eso es un icono para las mujeres y es muy importante que haya una senadora nacional, vicepresidenta del Senado mujer y con una tan linda carrera. Bueno, muchas gracias. Un mensaje que hagan lo que crean que está bien, que es justo y todo aquello de lo cual nunca se vayan a arrepentir. Creo que uno tiene que estar orgulloso de sí mismo cuando nunca se fue por un lado del cual se arrepienta, ¿no? Y me parece que, no sé, es el mensaje que le puedes dar a tus hijos y todo, ¿no? El ejemplo que le puedes mostrar a tus hijos, creo que lo mejor es, tengas o no hijos, mostrártelo a vos misma y que no le hayas fallado a aquella niña que fuiste alguna vez, ¿no? Y que nos apoyemos en otras mujeres, ¿no? Y que nos pongamos contentas cuando otras mujeres consiguen lugares buenos y de poder, porque aquellas mujeres están abriendo sin dudas el camino para muchas más. Así que defendamos a las mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Gracias.